parte de los lectores y de todo aquel que se acerque. Y en este caso, pues hoy es como el día ya del nacimiento oficial de este trabajo, que comenzó como una, creo, Aurelio me podrá desmentir, que comenzó como una búsqueda indagatoria sobre una persona muy cercana, tanto personal como en el aspecto ideológico del mundo en el que convivió Aurelio durante por lo menos su infancia y su juventud, para convertirse en algo mucho más amplio, en algo que tiene toda un recorrido que va más allá de la propia biografía individual o familiar, y que se convierte en un retrato de toda una época, de esos años, de esas décadas del primer tercio del siglo XX y final, y algunos años finales del XIX. Durante esos años, esas décadas, el anarquismo español y por extensión el anarquismo de españoles que viajan y establecen redes en América, pues es un complejo político sindical, aunque quede feo utilizar la palabra política en un mundo al referirnos a un anarquista, para convertirse en un cuadro, en un esbozo de una época durante la que el anarquismo, tanto el cubano en primera instancia, como el mexicano, como el hispano, como el del Estado español, pues ocupó un espacio importante en las vidas políticas y sociales, hasta el punto, y Saavedra pudo vivirla durante algunos meses, en el que en el verano del 36, como respuesta a un golpe de Estado, pues de alguna forma desde el mundo anarquista se vehiculó, aunque yo soy de los que piensan que no solamente fue la Revolución Española una revolución de carácter libertario. Yo creo que responde más a lo que ocurrió el definirla como como la expresión de una cultura radical que se había ido gestando desde finales del 19 y que eclosiona como resultado del golpe de Estado del 17 y 18 de julio, y que he respondido no solamente con una respuesta de defensa del régimen republicano, del gobierno legalmente constituido en España en ese momento, sino también con un proceso revolucionario que va a cambiar la historia y las vidas de millones de españoles durante ese periodo del 36 al 39. Saavedra es una expresión un ejemplo de ese recorrido, no solamente en España, sino también en América, puesto que su importancia, y de ello el libro de Aurelio, es muy significativo, y seguramente en su intervención algo de ello dirá, pues es también importante para el anarquismo, para el movimiento obrero en general cubano, y también con su participación en México.
Por eso he comenzado diciendo que para mí ha sido o es todo un placer y un honor haber colaborado con Aurelio y haber dedicado esas modestas páginas finales en las que de alguna forma contextualizar desde la modestia desde un punto de vista histórico a la figura de Saavedra, al anarquismo de Saavedra, porque como bien saben, pienso, anarquismo, pues hay más de uno, casi como tantos anarquistas, incluso como en España, donde el anarquismo pues adopta una configuración de carácter sindical, ¿no? Se expresa, se vehicula a través del movimiento obrero y no tanto desde las propias individualidades o los grupos específicos. Y Saavedra en ello también es Abelardo Saavedra también un buen ejemplo desde sus orígenes tardíos para lo que solía ser la militancia ácrata del momento en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, hasta su fallecimiento después de todo su recorrido vital en el propio Barcelona, en esos meses en los que se está produciendo esa revolución con la que tanto había soñado, había pensado, no solamente él, sino millones de españoles. Muy bien, José Yo, Luis, ¿quieres añadir algo más? Nos da mucho gusto poderte escuchar con tanta claridad. Eh, ¿Quieres añadir algo más o lo dejamos en este momento así? yo creo que ya me he enrollado bastante y es mejor que se escuchen otras voces, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis Gutiérrez Molina. Y yo quisiera entonces cederle la palabra a Armando Bartra. Ya le decía yo un poco de él. No le gusta que lo presenten mucho, pero yo sí voy a decir que es doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. Siempre hace así que no, que no. Y luego, obviamente, de allá de Argentina, profesor de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología Antropología e Historia, actualmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. El Fondo de Cultura Económica, les decía, acaba de publicar su muy recomendable libro, Historia de Historia, Suku Un Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Con ustedes, por favor, Armando. Muchas gracias. ¿Está? Bien. Muy buenos días todavía, debutando aquí en tardes ya, debutando aquí en estos encuentros físicos y cara a cara, porque he estado, como muchos de nosotros, encerrado durante más de un año, y me da gusto que una de las formas de salir, de volver a estar en contacto físico con la gente, así sea a codazos, sea con la presentación de un libro, aquí en esta librería, un libro del Fondo de Cultura y un libro de Aurelio. Y además el libro que específicamente nos está ofreciendo Aurelio. Voy a leer para tratar de sujetarme a un tiempo más o menos limitado y dar oportunidad de que el propio Aurelio nos hable de su libro. Saavedra, ya se ha dicho, Saavedra, un anarquismo, es la biografía de Abelardo Saavedra Toro, escrita por su bisnieto Aurelio Fernández Fuentes y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Pero conforme ustedes lo vayan leyendo y conforme yo lo vi leyendo, me di cuenta de que en realidad este libro es un entrevero de muchos libros, de varios libros. No es un libro lineal, sino que es un libro que combina muchas voces. En Saavedra encontramos una historia de los movimientos sociales que se desarrollan en España y en Cuba, fundamentalmente desde fines del siglo XIX, pero sobre todo las primeras 3, 4 décadas, diríamos, del siglo XX. Encontramos también la saga de las organizaciones, de las publicaciones, de las acciones protagonizadas por los anarquistas, sobre todo por los anarquistas, no únicamente por los anarquistas españoles, básicamente obreros, campesinos, y también por los anarquistas cubanos. Encontramos, claro, la biografía del anarquista que fue Saavedra,
Y encontramos igualmente, y esto es una parte sustantiva del libro, la historia de una pesquisa, de la pesquisa que emprendió Aurelio para desentrañar el curso vital de su bisabuelo. Son estas cuatro cosas, estas cuatro dimensiones: una historia social, una historia del anarquismo, una biografía de un anarquista y la historia de una pesquisa, de una apasionante pesquisa de su nieto, de su bisnieto, perdón. Saavedra es uno y muchos libros, pues, y no podía haberse escrito de otro modo, porque el personaje es un hombre de acción, es un militante, es un anarquista, cuya vida es inseparable de las luchas de los obreros y de los campesinos en que participó y que animó en muchos casos, y de las publicaciones en las que participó y que dirigió, cuando menos en dos casos importantes, que ya hablaré un poco más de ellas después: Tierra y Libertad y Tierra, la una española y la otra cubana. Y también es muchos libros, porque su autor, para su autor, escribirlo no fue, creo, si me desmientes, no fue un proyecto académico, aunque estás en la universidad, igual que yo lo estoy, sino un buceo en sus raíces familiares, en la genealogía de una vocación contestataria, que es de familia, que es genética, decíamos, ahora comentábamos. Y es que Aurelio, como Abelardo, es un hombre comprometido con las luchas sociales, y así como su ancestro fue ácrata en el primer tercio del siglo XX, su bisnieto es un antiautoritario Rilowet, un anarco puesto al día, un libertario del tercer milenio. Sí los hay, y como ya dijo el historiador que sabe de esto, hay tantos anarquistas, tantos anarquismos como anarquistas, entonces no hay problema, cualquiera puede ser anarquista. Y el libro es apasionante, y es apasionante porque lo es la vida del mayor protagonista, de Abelardo Saavedra Toro, también conocido como Garín, seudónimo con el que firmó, creo, toda su vida sus artículos, llamado por sus enemigos el dinamitero, pese a que, si bien justificaba frente a la represión la violencia y la violencia de los oprimidos, él no la practicaba y no la promovía. Y finalmente, ya en los últimos años de su vida, el abuelo, cuando por su edad y por la luenga barba que según las fotografías y algún retrato nos muestran, merecía este sobrenombre. Saavedra fue muchas cosas: fue zapatero, fue boticario, fue tranviario, fue impresor, fue sastre, fue albañil, fue fotógrafo, fue escribiente, además de periodista contestatario, director de publicaciones ácratas, forjador de organizaciones obreras y campesinas, educador, como todo buen anarquista, orador de mitin, líder social. Saavedra fue un activista de aquellos que ponen el cuerpo, de aquellos que están ahí, en primera línea, a la hora de los chingadazos, de aquellos que corren riesgos y pagan las consecuencias. Como buen anarquista, Saavedra preconizaba y practicaba la acción directa, y esto implicaba el enfrentamiento físico con los golpeadores de la patronal, los choques con la policía, eventualmente los choques con el ejército, y su inevitable consecuencia, la persecución policíaca, los procesos judiciales amañados, la sórdida tortura en las cárceles, el calabozo. Hoy, poner el cuerpo significa entender la acción política como teatralización, como arriesgada coreografía contestataria, como performance. De modo que al sistema se le desafía no solo con palabras, sino poniendo el cuerpo por delante, arriesgando el físico, jugándose el pellejo, partiéndose la madre, pues. Y para los anarquistas ha sido siempre así. Y Saavedra fue un buen ejemplo de somatización, diría yo, de la política. Y por eso sufrió golpes, sufrió torturas, sufrió cárcel. Lo ejemplifica el hecho de que en 1906 tuviera nada menos que 42 procesos judiciales abiertos. Ya mayor, no tan mayor, pero ya un poco cansado y además golpeado por la enfermedad, Saavedra reconoce en una carta lo que parece que fue su sino y dice literalmente: ya no resisto las palizas, ya no resisto los encierros como hace 10, 15 años cuando decidí meterme en esta lucha. Una lucha que ciertamente es de palizas y es de encierros. Zemlya y Volia, que significa tierra y libertad en ruso, es una consigna muy presente en la vida de Saavedra. Aurelio la destaca porque fue importante para su bisabuelo, pero también porque se relaciona estrechamente con México, el país en el que Aurelio vive, el país en el que vivimos.
La larga marcha de Zemlya y Volia empieza en Rusia en 1862, cuando un grupo de campesinos le pone así a una organización reivindicativa que resultó efímera, pues fue diezmada rápidamente por la represión zarista. Aurelio dice, y es la única observación que tengo, y a lo mejor está equivocada mi observación, pero en todo caso la digo, dice que estos mujiks, que estos campesinos rusos eran anarquistas. En realidad creo que no eran anarquistas, aunque como ya vimos se puede ser anarquista con casi cualquier postura política, pero eran unos campesinos que estaban reclamando una asamblea constituyente y una nueva constitución que reconociera sus derechos, que no existía en Rusia. En todo caso, y lo que verdaderamente importa, es que a través de Bakunin y a través de la Primera Internacional de los Trabajadores, el lema ruso, tierra y libertad, Zemlya y Volia, se extendió por Europa, arraigó en España, el anarquismo era muy poderoso, si leen ustedes el libro se darán cuenta, y resultó de ahí una revista heredera de algún modo del suplemento de la revista Blanca. La revista se llamó la segunda, la heredera de la revista Blanca, Tierra y Libertad, una revista que desde diciembre de 1904 dirige Saavedra. Y la dirige de manera discontinua porque lo meten a la cárcel, porque lo persiguen, porque tiene finalmente que irse al exilio. Y de esta manera, a través de esta publicación y de las ideas que se difundían por otros escritos, llegó a México y al ser adoptada por la Junta Organizadora del Partido Liberal, el Partido Liberal Mexicano, encabezada por Ricardo de Flores Magón, que a su vez se la pasó al zapatismo de Morelos, al Ejército Libertador del Sur, ejército en el que militó por unos años, un par de años, el motuleño Felipe Carrillo Puerto, quien ya de regreso a Yucatán la tradujo al maya, le puso una expresión rusa, Zemlya y Volia, que después fue Tierra y Libertad, se transformó en Lum Betel Almejenil o algo así, espero que no haya un yucateco por aquí que me corrija, creo que no habrá un ruso que me corrija de la otra. Y a través de esto arraigó también en el revolucionarismo no necesariamente anarquista peninsular. Felipe Carrillo Puerto, quien como todos los yucatecos anarquistas o socialistas o simplemente revolucionarios de principios del siglo pasado, conocía bien la revista cubana Tierra y había conocido la revista Tierra y Libertad, que se seguía publicando y la seguían recibiendo en Yucatán, y esta en la etapa de la que yo estoy hablando era dirigida Tierra, la cubana, por Saavedra, que se había tenido que ir al exilio y la dirigió desde 1907, pues Felipe Carrillo Puerto le puso Tierra, no le podía haber puesto de otra manera a su publicación, la publicación del Partido Socialista del Sureste y de las ligas de resistencia. Y de esta manera Saavedra, quien como Garín publicó en la revista Tierra de Cuba una serie de artículos titulada La Inquisición en México, serie de artículos que le valió la persecución por vía diplomática del inquisidor Porfirio Díaz, se incorporó a la política prerevolucionaria, revolucionaria y algunos años de la postrevolucionaria en un país que Saavedra nunca visitó, en un país como México, del que él sin embargo sabía mucho, no solo por lo que escribió, hay constancia, evidencia de ello, sino por su relación muy estrecha con los magonistas y con los anarquistas mexicanos. Déjenme decirles, porque me adelanto a promover también mi propio hijo literario. Déjenme decirles que quizá porque acabo de terminar una biografía de Carrillo Puerto que se llama Su con Felipe, como porque que como el Saavedra de Aurelio también publica el Fondo de Cultura, encuentro una serie de paralelismos entre uno y otro. Abelardo fue un anarquista que no creía en los partidos, que no creía en las elecciones, que no creía en los parlamentos y que no creía en los gobiernos. Felipe encabezó un partido, participó en múltiples elecciones, fue diputado y murió asesinado cuando era gobernador de Yucatán. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias aparentemente radicales, quizá porque ambos abrevaron en lecturas anarquistas de Bakunin, de Kropotkin, de Gluz, etc., coincidían en sus convicciones libertarias. Y veamos algunas que son intensas en los dos, según veo por el libro de Aurelio y por lo que he conocido de Felipe. La idea de la necesaria colectivización, la importancia de la autogestión en la vida social, la defensa del amor libre y del feminismo y de los derechos de la mujer, fuertísimo en los dos casos, bueno, en el anarquismo, pero también en un hombre que
un revolucionario no anarquista ya en ese momento, como lo fue Felipe en los años 20, primeros 20 en Yucatán. La necesidad del control de la natalidad, por diferentes razones, medio maltusianas en el caso de los anarquistas, por otras en el caso de Felipe Carrillo Puerto, pero también en una campaña muy enérgica. La educación racionalista, la educación libre, la educación entendida al modo de Ferrer y Guardia, de un anarquista español del que tomaron los yucatecos inspiración. El derecho de todos a la cultura y la importancia de este acceso a la cultura y a la lectura y a los libros. El respeto a la naturaleza. Y tanto el uno como el otro eran ateos, eran comecuras, eran abstemios, ya lo consulté, parece que sí. Eran amantes del teatro, ambos. Y aunque sea trivial, los dos tuvieron 3 hijas y un hijo, 4. Bueno, les vivieron porque se les murieron varios, a los dos. Se morían mucho en esa época, pero les vivieron 3 hijas y un hijo. He dicho que Saavedra es también el recuento de una pesquisa, de una investigación dirigida tanto a la historia político-social como al pasado familiar del autor. El libro empieza en un cementerio, en el cementerio barcelonés de Montjuïc, donde Aurelio busca una tumba que sin embargo sabe que no está ahí, porque como buen anarquista Saavedra pidió no ser enterrado o ser enterrado en la fosa común. En algún momento la exploración lo lleva a Madrid, a Sevilla, a Cádiz, a Villamartín, el pueblo donde nació el bisabuelo. Más tarde se va a Cuba, no por gusto, sino a un exilio que de todos modos resulta productivo. Y por no dejar, Aurelio se adentra en algunos archivos mexicanos que le permiten documentar el afer del Lácrata Abelardo y el dictador Porfirio por la serie de artículos ya mencionada, la Inquisición de México. Un proceso de investigación que el autor califica de, y lo cito, espasmódico, o sea, no se lo atribuyo, sino que él dice que fue una investigación espasmódica, con movimientos como los del mar, olas, dice, resacas, dice, mareas. Y sí, se nota. El resultado es un texto que se hizo y rehizo varias veces, también se nota, y él dice, confiado, que cree que la última vez le quedó mejor. Yo pienso que sí, aunque no conozco las anteriores. Y que es un libro de 430 páginas o algo así, no se espanten, que se devoran con gusto y con facilidad. Y es que Aurelio se preocupa obsesivamente por el dato preciso, por la verdad histórica, y lo verán también si leen el libro, pero se preocupa también por la verosimilitud del relato, por la credibilidad del personaje, porque lo que está contando sea realmente vivo. Y esto es un asunto no historiográfico, sino literario. Y hay esta preocupación y me parece muy valiosa y muy agradecible. De su bisabuelo, Aurelio cuenta lo que sabe de cierto, porque hay testimonios y documentos, pero lo que no sabe de cierto, pero le parece necesario dramáticamente, lo inventa. Debe haber historiadores por ahí, lo inventan. Yo también lo invento, o sea, cuando no encuentro el dato para Felipe Carrillo Puerto, pero bueno, él no solo lo inventa, sino que, no se alarmen, cuando algo no lo sabe, pero le parece importante y lo puede imaginar y lo escribe, avisa, dice, esto no lo estoy inventando, literalmente, una escena semejante pudo haber ocurrido, o en otro lugar, se me antoja fantasear que, y así múltiples ocasiones. Y con esto creo yo, licencias estas, que en verdad no violentan la historia, porque la historia es siempre narración, y la narración tiene sus propias reglas, y el que quiere narrar tiene que narrar respetando las reglas de la narración, y esto significa imaginar o suponer aquello de lo que no se sabe de cierto. En todo caso, esto se agradece y lo agradece el lector. Aurelio escribe bien, muy bien diría yo, pero además, y para mi gusto, empleando un estilo suelto, libre, desparpajado, despeinado, desfajado, como gusten ustedes, anarquista, claro, ácrata, sin duda, se me olvidó el adjetivo, que no solo no evita los coloquialismos, no solo no evita las malas palabras, sino que los busca y las disfruta y las pone además en castellano de España y en el de México. Dice por ahí que fue un verdadero desmadre, una confrontación entre huelguistas y fuerzas del orden, y seguro que fue un verdadero desmadre, pero escribirlo así es agradecible. Me gusta igualmente que nos muestre las fotografías
de las que dispone y que las analice puntualmente para nosotros. Y me gusta mucho que incluya lo que para algunos serán trivialidades, como por ejemplo el que el anarquista Saavedra le gustara sopear los churros en café con leche. Un hallazgo, me parece también, son las palabras que no fueron las últimas palabras de Saavedra, pero que pudieran haber sido las últimas palabras de Saavedra. Nos dice que Saavedra, que Garín, que el abuelo, les dijo a los médicos en sus últimos días: es un gran consuelo morir tan sano. Gracias. Con tu micrófono, si vas a hacer algún comentario, Aurelio. Ok, yo creo que se merece también, y no lo hicimos, un aplauso a Cádiz, a José Luis Gutiérrez Molina. Se lo damos ahora, si les parece bien. Ahí lo estamos viendo y nos da gusto, José Luis, que ahora te podamos también ver. Una cosa, nada más que comento que me llama la atención también, que ambos personajes, Carrillo Puerto y Saavedra, también fueron muchas cosas, hicieron muchas cosas en la vida, ¿verdad, Armando? Eso es otra cosa que tiene similitud en su personalidad, ambos muy activos, pero bueno. Pero hay que moderarse. Este es el libro de Aurelio y este es no, Saavedra. Pero estoy hablando que los dos tienen eso. Bueno, ahora pues a mí me da, no sé, la presento con amor, con cariño, es tan importante Blanche en nuestras vidas. Creo que ha estado, bueno, ahora me entero de que fue reportera en 76 en el Correo de la Tarde en Mazatlán, Sinaloa, ahora que estaba yo revisando que empezó entonces. O sea que es una mujer que nos ha acompañado en el periodismo durante muchísimos años. Fue fundadora del diario 1+1 y reportera de internacionales del diario La Jornada de 84 a 93. En 93 trabajó como corresponsal en el diario La Opinión de Los Ángeles y ha sido profesora de muchísimas generaciones de periodismo a nivel licenciatura y maestría. Te presto mis ojos, querida Blanche, que me dará mucho gusto que con ellos nos expongas lo de este libro, y de verdad con gran cariño te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí para este libro, que además la pidió Aurelio Fernández y Fuentes. ¿Ok? Bueno, pues mucho gusto estar aquí, también muy emocionada con nuestra primera bocanada de aire fuera de nuestras cuatro paredes, viendo muchas caras con medidas de seguridad. Yo estoy muy emocionada hoy por dos razones. Primero, porque el libro que se presenta hoy es un libro extraordinario, pero sobre todo es de un gran amigo, entrañable, maestro para mí, que ha significado lo que él no se imagina. Chin, se me olvidó tu libro. Y una segunda, que es una anotación totalmente al margen, sé que no, el tema no es Felipe Carrillo Puerto, pero voy a aludirlo muy rápidamente. En el Panteón Municipal de Mérida está Felipe Carrillo Puerto en la rotonda de hombres ilustres con varios otros grandes personajes de la historia. Enfrentito, a unos cuantos pasos, abajo de un árbol, una lápida, porque no es la sepultura, la familia no lo permitió, está el nombre de Alma Reed, la mujer, la amante de Álvaro Carrillo. Y un poquito a la derecha, según se vea, está la tumba de Delio Moreno Cantón, mi bisabuelo, también un hombre importante en la historia de Yucatán, un bisabuelo que a lo mejor está esperando que un bisnieto o bisnieta haga el trabajo que hizo Aurelio y que, por supuesto, acompaña en la trayectoria y cruza sus vidas con Felipe Carrillo Puerto, que si no me equivoco empezó escribiendo sus primeras letras en la revista de Yucatán, que es la revista que fundó Delio Moreno Cantón. Bueno, dicho lo dicho, al leer el libro y tener que preparar una presentación sobre Saavedra, un anarquismo, me encuentro con que, como decimos en el argot periodístico, pues da para crónica, ¿no? Más que una presentación,
más que un análisis sesudo, que no es lo mío, me encontré con tantos elementos deliciosos que provocan antojo de hacer una crónica. Entonces, quisiera dar algunos elementos detalles con los que me topé, que dan cuenta, por otra parte, de un Aurelio totalmente desconocido para mí, que es el Aurelio reportero, porque conocemos al Aurelio periodista, articulista y sobre todo editor y director de un periódico, y sobre todo un gran impulsor de reporteros, un gran mentor de periodistas. Pero el Aurelio haciendo la talacha en la calle, anotando, no lo conocíamos hasta ahora. Y ahora resulta que se pone a rastrear la historia de Abelardo Saavedra, que es simpático, que es maestro, alfabetizador, gran pedagogo, que es un agitador y que es también un comunicador, además de preso político, porque también es casi como su otro oficio que se atraviesa varias veces en su vida. Lo que vemos de Abelardo en Aurelio no es casualidad, son los genes, es el legado, es la inspiración, vayan ustedes a saber. Pero ahí encontramos también esta maravillosa naturaleza del poblano que está aquí. Y en el periplo que emprende Aurelio por Madrid, Sevilla, Cádiz, Villamartín y Cuba, a lo largo de 3 viajes, yo fui testigo, ¿verdad?, de estas aventuras reporteriles de Aurelio, frecuentando las hemerotecas, siguiendo las huellas del bisabuelo. Me acuerdo que nos enseñaba en La Habana Vieja la cárcel donde estuvo, buscando en la fábrica de tabaco las fotografías donde quizás él trabajó también de lector en las salas estas donde los obreros urdían o formaban los puros. Entonces, yo lo vi en persona, me consta que reporteó. Para abrir boca en esta crónica, el autor está frente al cura de la parroquia en Santa María de las Virtudes. Él es un señor al que Aurelio está determinado no llamar padre, porque su abuela, tía abuela, Oceanía, le enseñó que jamás le dijera padre a un cura, porque padre es otra cosa. Se topa con un burócrata, entonces el clásico, no regrese más tarde porque ahorita mi sacristán no está, ha ido a dar unos santos óleos. Regresa y está el escuchimizado sacristán, que con sus negativas y su flojera hacen tambalear incluso al investigador en su convicción y empieza a dudar hasta de la existencia misma del bisabuelo. Bueno, finalmente sí encuentran una partida de nacimiento, porque resulta que nació ahí al ladito de la iglesia, en una calle, la casa contigua, en una calle que se llama Calle Subida a la Iglesia. Y así es como empieza esta historia. Encontramos al educador desde los 16 años, al aprendiz de boticario mezclando sustancias, al director, muy joven todavía, de Tierra y Libertad, un personaje que dicen quienes lo conocieron, muy simpático y guasón se podría decir, casualidades. La vocación de ácrata, yo no sabía que a los anarquistas se les dice ácratas, muchas cosas aprendí en este libro, son alimentadas por las 3 grandes pasiones de Abelardo: el aprendizaje, la comunicación y la participación social. También está el contexto, ¿no? En Andalucía el anarquismo no es como la vemos ahora, bueno, a lo mejor equivocadamente, pero yo me la imaginaba así, el anarquismo como una ideología pues bastante marginal en
en la actualidad, sino son ideas muy vivas, muy actuantes, tanto en la política como en la educación, a través de los ateneos, de los periódicos y de las escuelas. Después de estos primeros años de juventud, viene la descripción de la huelga y Aurelio extrae de todos los periódicos que estuvieron a su alcance en las hemerotecas, párrafos y crónicas y reportajes de cómo se desarrollaban las huelgas en los astilleros, de los panaderos, los soldados preparando el pan en la madrugada porque al día siguiente los panaderos iban a hacer huelga y no iba a haber pan. En los mataderos, los zapateros, los albañiles, los alpargateros, en varias ciudades, ya no estamos hablando solamente de la región andaluza, sino otras ciudades de España. Y también me hizo mucho pensar en la España del hambre de principios del siglo XX y hasta la guerra civil y quizás todavía años después, esa España de esa película de Luis Buñuel, ¿Las Udres? Bueno, ustedes saben qué película de Luis Buñuel, una de sus primeras películas sobre la España pobre, muy pobre, la España del hambre. ¿Qué película? ¿Tú sí sabes? Las Udres, exactamente. En estas crónicas, por supuesto, no pueden faltar las cargadas policíacas, muchos muertos, y las contraofensivas obreras que a veces se defendían arrojando piedras y vino, qué desperdicio, a sus atacantes. Y finalmente las huelgas de las ciudades llegan al campo también, al campo empobrecido, en donde los gañanes, los labriegos, que es una palabra despectiva que se puede convertir en una palabra muy hermosa, también hacían sus huelgas y don Abelardo iba a encender los ánimos en su tarea de agitador a las gañanerías. Me voy a permitir, aquí habla en un momento de la huelga general, voy a permitirme a leer un parrafito. Perdón, pensaba que iba a haber una mesita un poco más cómoda. Ay, perdón. Espérenme. En cuanto a los... no te preocupes. En cuanto a los trabajos de sol a sol, los campesinos se declararon en huelga porque trabajaban antes de la salida del sol y hasta 3 horas después de la puesta del sol, y no había modo, o sea, una y otra vez fracasaban todas las negociaciones con los señoritos, los cortijeros, la patronal, para reducir las jornadas laborales. Los patronos se niegan a la disminución por ser preciso esperar las horas de mareas necesarias para aventar el grano, las que siempre se levantan generalmente por la tarde, reduciendo las horas que darían los obreros inactivos. Esto lo rebaten los obreros diciendo que aunque la marea falte, como sucede a menudo, no por eso ellos descansan. Pues qué mareas si no están en el mar, ¿no? Y se trata de la marea de viento que describe Aurelio como un fenómeno atmosférico que propicia que al cambiar la presión por efecto de la puesta del sol, el aire se desplace a mayor distancia y con ello se posibilita que el grano para la siembra llegue más lejos con menor esfuerzo y gasto en fuerza de trabajo. La marea de viento entonces así llega al pliego petitorio laboral. Es por eso digo que vale mucho la pena la crónica de este libro. Los anarquistas siguen empujando y de las huelgas focalizadas pasan a la demanda
a la lucha por la huelga general, ya son palabras mayores, y con ello llega la represión y la persecución de los elementos más dinámicos, agitadores en esta causa. Ahí es cuando ocurre la primera detención de Abelardo, con un elemento fantástico, porque hay quien habla que fue detenido y fue conducido por la Guardia Civil por las carreteras de cada pueblo donde había intervenido, una conducción que duró alrededor de 2 años. ¿Se pueden imaginar este peregrinar del preso político conducido por los caminos, amarrado para que la gente lo viera? Bueno, al final, como dice Armando, por suerte, Aurelio nos advierte cuando ejerce la libre interpretación, derecho de todo reportero, desde luego, en la relación de los hechos, ¿no? Nuestras lecciones de Kapuczynski. Bueno, permítame otro pequeño párrafo, es que perdonen por el spoiler, pero, y por lo enredado que está resultando esto, perdónenme, pero vale la pena. También, hasta ahorita, hasta esta parte del libro, no hemos conocido todavía a qué sabe la pluma de Abelardo. Y reproduce Aurelio aquí un párrafo que se publica bajo el nombre de Garín, que resulta que es un seudónimo de Abelardo, aunque al principio ni Aurelio lo sabe. Y escribe cosas como estas. Hoy mismo, al esperar el tranvía de los 4 caminos para bajar en el Centro Obrero, me fijé en una mujer que gritaba llamando a un anciano empaquetado en un amplio y grueso McFarland, como un abrigo, tan parecido a la única herencia que me dejó mi abuelo que casi llegué a confundirlos. Resulta que este hombre, al final del relato, se nos revela que este hombre había enfrentado a varios señoritos en una taberna y que lo humillaron. Los esperó al salir y le dio muerte al más chulo. Es un hecho que Saavedra festeja, ¿no? Bueno, Garín. Sale finalmente de prisión, la hija de Saavedra tiene 9 años en ese momento, ¿no? Y se traslada finalmente a Madrid, llega a Madrid, sigue su causa, sigue dirigiendo y haciendo vivir el periódico Tierra y Libertad. Y entonces también sobreviene el atentado contra el rey Alfonso XIII, que arrojan una bomba envuelta en un ramo de rosas color rosa pálido. Aquí está el cronista, ¿no? Que muere mucha gente, no muere el rey, pero tiene consecuencias muy graves para el movimiento porque empieza una persecución encarnizada en contra de los activistas anarquistas y, por supuesto, como dice Armando, Saavedra es activista, sabe las consecuencias, las asume y da la cara. Y empieza una persecución tremenda en contra de él. Luego viene una parte de la investigación, dónde estuvo preso, cómo estuvo preso, en donde al reportero Aurelio Fernández, por fortuna, lo acompaña un historiador profesional que sí sabe, y casualmente se llama igual, Juan Aurelio Fernández, y encuentran finalmente grandes piezas claves en esta investigación en los archivos y en las hemerotecas de Madrid. ¿De Madrid? De Madrid. El archivo de Palacios. Así es. En el periodo que pasa preso, en esta segunda ocasión, Abelardo,
es año y medio de cárcel y, bueno, las condiciones son muy duras, sufren muchísimo, pero los anarquistas no se aíslan, reciben constantemente información del exterior y se pregunta aquí a Aurelio, ¿cómo hizo Abelardo Saavedra para seguir escribiendo estando preso en la cárcel Modelo de Madrid? Pues con muchas dificultades, pero aquí describe como una de las hijas de Abelardo, Enriqueta, al llevarle a él y a Felipe la comida a la cárcel, cambiaban salchichones por folios, hojas, y también ahí les iban platicando cómo iba creciendo Amor, su primera nieta, la hija de Enriqueta y Felipe Fernández, que había nacido 8 días antes del atentado a Alfonso XIII. Sale Abelardo de la cárcel y bueno, acá también hay una anécdota que no podemos dejar de comentar, que es en el clandestinaje, cómo Abelardo se las arreglaba para visitar a su familia, para viajar disfrazado de marroquí con un changuito al hombro. No, por favor, no se pierdan en la imaginación esta gran pincelada que, como muchas cosas en las familias, esas leyendas permanecen y son las que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Quién sabe si Aurelio, por esta anécdota, por el recuerdo de esta anécdota, no fue una de las razones que le encendió la curiosidad de seguir los pasos del bisabuelo, ¿no? Lo del changuito. Bueno, llega finalmente a Barcelona, ahí hay un amplio capítulo, la historia, el peso que tiene en Cataluña el anarquismo, el trabajo, su vinculación con los anarquistas catalanes. Aquí se repite el fenómeno de Andalucía, no es el anarquismo una ideología marginal, sino por el contrario, algo que está muy vivo y que tiene influencia en muchísimos sectores, sobre todo entre los intelectuales y también los trabajadores. Y finalmente, con 42 causas abiertas y un futuro muy oscuro en el horizonte con el tema de la cárcel, se decide que Saavedra salga al exilio y se va a La Habana. Entonces se abre el capítulo cubano con la misión de reforzar la idea, ¿no? Es la causa, no van a vivir el exilio, van a reforzar y a seguir viviendo y hacer vivir las ideas del anarquismo, ácratas, ¿no? Y ahí en Cuba se repite las tareas que había emprendido en la primera etapa de su vida Abelardo, las excursiones de propaganda, así les llamaban, los mítines, el trabajo educativo. El trabajo educativo en Cuba, en donde no solamente es abrir escuelas, sino tiene que ver mucho con la alfabetización, otra casualidad, que me hizo pensar muchísimo en la obra de Fernando Cardenal en Nicaragua durante los años sandinistas, lo que significó movilizar a 500,000 de jóvenes para alfabetizar a otro 500,000 de nicaragüenses y ciudadanos en plena guerra en contra de la contrarrevolución. Y si hay algo que pueda ser llamado revolución y que pueda ser llamado una gran obra literaria, es precisamente este esfuerzo de alfabetización. Entonces, bueno, también hay otra cosa muy interesante en Cuba. El movimiento ácrata español se encuentra con el movimiento de José Martí, el movimiento martiano, las ideas que se encuentran, ¿no? Y también un anarquismo que está muy vivo y muy diverso, con todas estas ideas que en Cuba espantan mucho menos que en España, como la del amor libre,
por lo menos no regulado por las iglesias, por la iglesia, y el naturismo, ¿no? El veganismo y esas cosas, ¿no? Pero aquí, sobre todo, pues lo central de las tareas de Abelardo Saavedra es el tema de la alfabetización. Y bueno, lamentablemente mis notas llegaron hasta aquí, pero para no seguir haciéndoles el spoiler de la película, yo creo que con esto quedan ya con un antojo para seguir estas aventuras de Abelardo y seguir disfrutando de esto que es una gran crónica, un gran reportaje, una obra académica, un trabajo también de historiador de Aurelio. Muchísimas gracias. ¿Cómo vieron la crónica de Aurelio? Eso fue genial. Oigan, han estado saliendo comentarios, ustedes los ven, los participantes, la participante no los ha visto, pero hay muchas felicitaciones. Les recuerdo que esto se está viendo en YouTube y también en la página del Fondo de Cultura Económica. Sigan los programas, hay cosas muy interesantes. Ahorita me recordaban ustedes, hace 3 días hubo una entrevista en el programa de República de Lectores del Fondo de Cultura Económica, la extraordinaria historiadora Ana Rivera Carbó dijo algo que ahorita me viene a la mente porque va mucho con los dos personajes que de alguna manera hoy se han estado refiriendo aquí, desde luego, pues Saavedra y también Carrillo Puerto. Ella dijo esto, ella dijo que solo hay ética en los radicales. ¡Qué frase! Solo hay ética en los radicales. En todos los demás no hay ética. Bueno, a ver, pues presento. ¿Qué tal? Ay, sí, mis lentes, porque, bueno. Sí, perdón, gracias. Bueno, ya dijo eso, ustedes ya luego le comentan a ella, pero a mí me encanta, la frase es fuerte. Va, Aurelio Fernández y Fuentes es quien nos concita hoy aquí, bisnieto, cronista, biógrafo, y tantas otras cosas que se van descubriendo a través de la novela. Es economista por la UNAM, ha sido docente en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el cual ha dirigido desde 1996. Además, es director y articulista de La Jornada de Oriente. Pues muchas gracias por el libro y tienes toda la palabra. Hola, bueno, pues buenas tardes. Yo no quise escribir, porque ya había dejado escrito un libro, pero para este caso, para esperar los comentarios, lo primero que quiero decir es agradecer la presencia física aquí en el ex Cine Lido, Cine Bella Época también, cine de arte, y hoy está convertido en esta maravillosa librería del Fondo de Cultura Económica y que lleva el nombre de Rosario Castellanos. Agradezco muchísimo al Fondo de Cultura Económica esta convocatoria y esta organización que nos ha permitido estar, como han dicho ya, de manera muy correcta, sintiéndonos de cerca y no solo a través de las pantallas, en el Zoom y demás métodos que son interpósitos para la comunicación. Desde luego quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica el haber aceptado la publicación de este libro, a Paco, claro, y a todo el equipo que estuvo trabajando y aguantando nuestras presiones y nuestras correcciones unas y otras veces, nuestros puntos de vista diferentes, y yo pues es como machetazo a caballo de espadas, porque pues me tuve que someter a los designios de los editores de Fondo de Cultura, pero bueno, pues cobraron venganza como yo también soy editor y le ando metiendo tijera a todos, pues nos atenemos y a joderse, ¿verdad? Ni modo. Pero estoy muy, muy agradecido con Denis Peña, con todo, bueno, no voy a mencionar a todos, pero los que han estado trabajando para el libro. Muchas gracias por esto. Quiero también decir que, bueno, los que están aquí conmigo son
no solo mi familia entrañable, sino muchos amigos y muchos participantes en esta aventura de haber hecho este libro y tantas otras aventuras también. Pero no sé, porque no llevo el control de quienes están desde luego por internet, pero sé que hay mucha gente que lo quería ver, espero que lo estén pudiendo ver o lo deseen ver y escuchar. En México, desde luego, pero también los compañeros que están en España, la familia y otros más, y los que están también incluso en Francia, viendo esta transmisión. Hay descendientes de Saavedra, no solamente, seguramente es probable que esté una nieta de Saavedra, Manuela Pascual Saavedra, en Barcelona. Es probable, desde luego habemos muchos bisnietos que somos tantos que no sé ni siquiera están y que están. Hay tataranietos también presentes, espero que Luis Hernández Navarro, que es uno de ellos, también lo pueda estar viendo. Y se me hace que hay uno que otro chosno, porque en esta investigación dije, bueno, ¿cómo están las generaciones? Y me enteré que pues tenemos padres, abuelos, o abuelas, bisabueles, ahora hay que decir así, ¿verdad? Tatarabueles, tras tatarabueles, y lo que sigo es G5, G6, G7 o algo así. Y el tras tatarabuelo tiene como contraparte el chosno. O sea que por aquí, si está Julieta Figueroa y algunos otros chosnos, pues les mando saludos también. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que, pues es un placer estar con los presentadores y con la conductora, la querida Verónica Ortiz, con Armando, con Blanche y con José Luis Gutiérrez Molina, que es pues coautor del libro, desde luego, no solo porque escribe el epílogo, sino porque pues me fue diciendo todo por dónde debía caminar yo en este mundo desconocido para mí, que era el de los investigadores y los archivos y todo, sobre todo de Andalucía. José Luis y yo hemos hecho una amistad entrañable, lo narro en el libro, porque me pareció que así debía contar las cosas. No iba a ser una biografía de nació en el año 1860, porque dije, yo me voy a aburrir mucho escribiendo así, ¿no? No me atreví, como ha hecho Armando Bartra con sus últimos libros, a soltar la imaginación asociándola a hechos reales, porque me pongo muy nervioso tú. O sea, digo, me va a fallar. Respeto mucho a los novelistas y respeto mucho a los historiadores. Y entonces me quedo un poco a veces a medio camino, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y advierto, como bien dijeron, que aquí me voy a echar una especulación sobre lo que pudo haber ocurrido y tratando de hacer un ejercicio narrativo. Creo que el libro, desde luego la historia de Saavedra, como la historia de muchos otros, da para algo que empezamos a hacer y suspendimos aquí el buen Rapé, el gran caricaturista monero del Chamuco, para decirle su casa real y profunda, hacer una historieta con estos personajes de cómo fue su vida, cómo fue desarrollándose, es interesantísima, tan solo, pues ya lo vieron, ¿no? O sea, como continuar un viejo que a los 40 años decide meterse de activista. Ya es raro ahora, pero imagínense ustedes en 1900. Y no solo eso, sino que tenía 4 descendientes, 3 mujeres y un hombre, que coincidentemente con Carrillo Puerto, ¿no? Con el número que tenía. Por lo menos de los que sabía de Carrillo Puerto, porque no cuentas en tu libro todas las cosas que pudieron ser los hijos de temporal, como se dice, ¿no? Este viejo sí se quedó con estos hijos, yo eso sí, no pude encontrar ningún testimonio de otros por ahí, ¿no? Entonces, decidió entrar a una lucha y además quedándose viudo, ¿no? Es que, ¿qué locura les pasaba? Yo me pregunto, ¿qué pasaba por el temperamento y el cerebro y la pasión de la gente cuando decidía hacer este tipo de cosas? Bueno, pues recuerdo nuestros propios años de los 15, de los 18, de los 20 y tantos, que decidimos meternos a hacer locuras o atrevernos a hacer cosas como ir a la manifestación del 10 de junio, que este año cumplió 50 años
de aquella masacre. Está aquí mi hermano Ernesto Campaña, mi hermano de sangre, Abelardo, que es por cierto el último Abelardo de la dinastía de los Abelardos. Está José Luis Araiza, que recordábamos cuando íbamos Neto y yo caminando hacia la marcha del 10 de junio con una caja de cartón, Joan Sendra, Ross y Neto con las cajas de vinagre y de las banditas de franela roja, que eran para los distintivos de los organizadores de la marcha, que le habíamos robado a mi papá, que tenía telas en su casa, y que íbamos por ahí en medio de las calles llenas de judiciales amenazándonos con que ahora sí nos iba a llevar la chingada, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué le pasó a este viejo en ese entonces? Por eso me hago una pregunta, ¿cómo se hizo anarquista él y por qué, ¿no? Y especulo, porque pues ahí supongo que estaba en el café fulano, supongo que conoció a Salvochea, que por cierto los trabajos sobre Salvochea de mi querido José Luis Gutiérrez Molina son estupendos, que conoció el pensamiento de Bakunin y todas estas cosas. ¿Cómo se fue calentando para entrarle a una cosa como dejarle a los hijos a alguien? Porque se los tuvo que dejar a alguien. No tenía ni siquiera esposa, sino a los compañeros para meterse a hacer escuelas, para meterse a hacer periódicos. Su primer periódico se llamó La Voz del Terruño, en Morón de la Frontera, que al mismo tiempo hizo una escuela de trabajadores, y a meterse a las huelgas y a organizar, y ir a las gañanerías. Qué bueno que recuerdas eso, que es divino. Yo usaba, no sé si todos aquí o los mayorcitos, usábamos una expresión, una adjetivación, que decía, ese es un gañán, ¿no? Entonces, yo me voy dando cuenta que es una herencia del racismo español que usaba esa palabra, porque gañán es una palabra que le decían los señoritos cortijeros a sus trabajadores más pobres, más jodidos y más explotados. Eran los gañanes. Y los anarquistas lo que hacían era ir a las gañanerías, que así se llamaban, a leer en círculos, y le decía, a ver, tú lee el Tierra y Libertad de ahora, tú lee El Productor, tú lee La Voz del Terruño, tú lee un capítulo de Dostoyevsky que leían. O sea, ¿cómo era posible? Y entonces decía uno, es que no sé leer. Ah, ¿no sabes leer? Vente, te vamos a alfabetizar. ¿No? O sea, esas cosas, perdón, esos tipos decidieron eso de buenas a primeras y se fueron y los metieron a la cárcel y una y otra vez. ¿Por qué hacían esto, no? Uno dice, bueno, uno también lo hizo, pero ellos lo hicieron más. Entonces, esta coincidencia con Carrillo Puerto, que me parece increíble. Yo les decía hace un rato a Alejandro de la Torre, que es una pieza fundamental también, porque yo descubrí a Garín con Alejandro de la Torre y Jacinto Barrera Basols en su libro de los rebeldes de la bandera roja. Por cierto, en internet, estando en Barcelona, me meto a internet, y resulta que Alejandro había escrito un artículo sobre los anarquistas peligrosos en Yucatán, y lo había publicado en un libro que se estaba publicando en Morelia. ¿Qué pasa aquí, no? Sobre los rebeldes del Caribe, no me acuerdo cómo se llama la compilación. Digo, ¿qué es esto? ¿Y este güey quién es? ¿Quién es Alejandro de la Torre? Y entonces cuando me pongo a leer su libro de los rebeldes de la bandera roja, resulta que Saavedra se ponía a Garín. Yo no sabía eso. Tuve que regresar a España y leer toda la bibliografía que nos dio en medios digitales Alejandro, para encontrar los artículos ya no de Saavedra, sino de Garín, porque ese era otro precio, ¿no? O sea, ¿cómo te pusiste? Por eso le digo a Alejandro y le digo a Armando que tenemos que presentar el libro de Armando, de Carrillo Puerto, de Saavedra y el de los rebeldes de la bandera, aunque tenga 10 años, nos vamos a Mérida y lo presentamos ahí, ¿no? Y que lo presente. ¿Sabes quién sería padrísimo que lo presentara? Nuestro corresponsal en Moscú de la jornada, Juan Pablo Duc. ¿Por qué? Porque es su abuelo, tío abuelo, es Antonio Duc Costa, al que detienen los policías de Enrique Muñoz Aristegui, no me confunden con la güera,
lo detienen por estar distribuyendo. Ros Planas creo que era repartidor de la cervecería yucateca, me parece que era, según encontré luego en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, claro, se le hacía muy fácil repartir el periódico porque era la caja de las chelas y órale, cómprate el periódico. Era muy fácil cosa, ¿no? Y el otro lo repartía no sé de qué manera, pero a uno lo acusaron de tener literatura socialista y anarquista y lo deportaron rápido a Ros Planas, que por cierto no me dejaron los del fondo poner todas las fotos que tenía, hicieron bien porque eran demasiadas, pero tengo la foto que está en el archivo, no sé si Alejandro lo vio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es magnífico ese archivo, por cierto, tú, la foto de Ros Planas ahí tomado para su ficha, ¿no? La de Duc no la encontré, pero a Duc lo acusan de una cosa sensacional, lo acusan de falsificador de azafrán. Yo digo, ¿por qué lo acusan de falsificador de azafrán? O sea, ¿qué acusación tan absurda? Pero no, cuando me comunico con Juan Pablo Duc, me dice, es que mi abuelo y mi bisabuelo tenían una tienda de ultramarinos. Ya saben, ¿no? Ultramarinos, vinos y licores, la antigua sevillana, la Casa del Bacalao. Había una tienda aquí en México que patrocinaba un programa de música. No aquí en México, me acordé de esa, porque patrocinaba todas las noches un programa de música de andaluza, flamenca, gitana. Y yo lo escuchaba aquí, ya no me acuerdo en qué estación, pero ellos tenían una fábrica, una tienda de ultramarinos, se llamaban, no sé si sigan llamándose, pero era muy colonial eso, ¿no? Ultramarinos, vinos y licores, ¿no? De hecho, el papá de Joan Sendra trabajaba en la, ¿cómo se llamaba la tienda esa, Neto, que trabajaba el papá, la morenita, la negrita, no sé qué, aquí en el centro de la ciudad? Bueno, entonces, claro, vendían azafrán, y yo la apuesta que hago es que sí, que falsificaban el azafrán. Entonces, lo agachan por ahí, ¿no? Y yo le digo, oye, pero esa historia que la recupera Alejandro de la Torre y Jacinto de una manera fantástica, pues ellos se la van a encontrar en el libro de John Kenneth Turner, ¿no? Dice, pues aquí hubo estos detenidos, creo, entiendo que es una denuncia que le hace el propio Flores Magón a Kenneth, ¿no? Le dice, es que han corrido a tantos periodistas, creo que 50, y pone los nombres y los empiezan. Y Alejandro se va a investigar un supuesto atentado que venían unos anarquistas que iban a atentar contra Porfirio Díaz desde Cuba y no sé qué, y él es ahí donde se empieza a meter en esa línea. Por eso digo que presentemos los 3 libros a la vez, y en Mérida, ¿no? De una vez. Pero es que realmente es increíble, son increíbles las coincidencias. Yo me pongo a leer enamoradísimo del libro de Armando de Carrillo Puerto, y me encuentro a Saavedra con todos sus nombres, a Tierra y todo el proceso también ahí. Sí, es una época toda esta, y además muy localizada en Yucatán, ¿no? En Mérida, ¿no? Es muy interesante qué pasaba ahí. Vale mucho la pena ya esa parte. Entonces, hombre, yo puedo contar muchas cosas del libro y muchas cosas de los episodios que han ocurrido, por ejemplo, a partir de que se publicó. Dijo muy bien José Luis, se lo agradezco, una vez que uno ya sacó el libro ya no le pertenece, ¿no? De hecho, ya estamos viendo a Armando que ya lo está reelaborando de algunas cosas. Ya me llamó la atención y haces muy bien, porque yo me quedé siempre con esa preocupación de el origen de Tierra y Libertad, y de la tierra es de quien la trabaja, que es de los mismos hasta donde entiendo. Pero ahorita ya se acaba de resolver el conflicto, porque me acaba de leer el libro de Lorena Paz Paredes, ¿verdad? Tierra y Libertad. Pero no me lo diste antes, carajo. Pero bueno. Sí. Bueno. Pero ¿por qué? Ya voy a acabar, déjame. Ay, todas las mujeres me controlan, es la historia de mi vida. Desde mi abuela, desde Susana Rapo, Alejandra Mesa, todos. No digamos de Carmen Lira, ¿verdad? No, pero sí digo que vale mucho la pena intentarlo,
porque ella, por ejemplo, ya tiene una deuda con su bisabuelo, que aparece un montón en tu libro, porque, ¿cómo se llama? ¿Moreno? Delio Moreno Cantón. ¿Qué tiene que ver con los Cantón luego de Tabasco? No sé, pero con el del Palacio Cantón y del sobrino. Madre mía. Pues ya te estás tardando en escribirlo, ¿no? Todos tenemos un bisabuelo que luchó con Pancho Villa. Otros fueron cristeros, pero no lo quieren decir, pero bueno, no importa. Bueno, ya, como ya me reprimió Verónica Luchó con Ortiz, Pancho. yo ya lo dejo acá, porque a lo mejor hay preguntas o comentarios o lectura o nada más. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que están presentes y a los que están en línea, y ojalá disfruten el libro, y si no, pues por lo menos ténganlo, ¿no? De colección. Como me decía siempre mi querido Héctor Azar, mira, te doy este libro aquí, ¿eh? No te estoy pidiendo que lo leas, nomás que lo tengas. Bueno, sí. Gracias a todos. No sé si se percataron, pero a mí sí me impactó porque tengo esta perspectiva visual que está desde Cádiz, obviamente José Luis, y luego ellos tres son nuestras 4 cabecitas blancas, los brillantísimos. No, yo sí, pero no, todavía no llego. De hecho ya debería, pero por mi edad soy mayor que varios de ustedes, pero no me sale a mí eso, es genético como lo de ustedes. Lo mío no hay, pero de verdad que rico, y yo sí les recomiendo que no se vayan con las manos vacías, están ya en la librería, llévense Saavedra, llévense el libro de Armando, se van a fascinar, y yo creo que muy pronto, es más, va a salir de aquí a firmar contrato Blanche para hacer el libro de, sí. Muchísimas gracias por venir, por tener la confianza, por venir protegidos, por cuidarnos, por cuidarse, y van a estar informados de lo que sigue. Pero a mí me encantaría saber si ustedes tienen preguntas, si quieren hacer comentarios, por favor. ¿No? ¿Sí? Mira, a ver. Bueno, creo que yo te lo pongo para que no lo toques y para que no nos acerquemos. Uno brevísimo. Además de felicitar a todos los expositores, al que presenta el libro, obviamente, quiero comentar a todos un comentario que de alguna manera ya le hice a Aurelio, y que bueno, qué bueno que también está Armando como historiador, esa parte de historiador. Creo que la historia en México está en deuda con los anarquistas. Creo que no está lo suficientemente investigada la participación de los anarquistas en la Revolución Mexicana. Yo creo que fue muy importante. Muchos autores que hacen referencia a la Revolución Mexicana, pues caen en el detrimento de considerar como si hubiera sido el surgimiento espontáneo de la revolución en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Y se refieren a los Aquiles Cerdá, se refieren en el norte también a cómo inició, pero no fue por generación, por una explosión espontánea. Yo creo que se sustentó en buena medida, en buena parte, a lo que fue la organización a través de los clubes liberales de los anarquistas. Y no solo a través de los clubes liberales, yo creo que también tenían organizaciones y participación, aunque no fuera a través del magonismo. Entonces yo creo que pues esa deuda o esa laguna, ese pendiente que tiene la historia, está pendiente ese libro. Yo invito a Armando, a Aurelio, a Blanche, si quiere, si gusta también, a desarrollar por ahí esa investigación. José Luis Araiza. Sí, los anarquistas, sí, Ricardo Flores Magón, sí, el partido, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, pero también no hay que olvidarse de los anarcosindicalistas, sí, la Casa del Obrero Mundial. Por un lado o por otro, por el lado del magonismo, anarcocomunismo, y por el lado de la Casa del Obrero Mundial, la presencia del anarquismo en toda la Revolución Mexicana y vinculada fuertemente al zapatismo. En Morelos está, por un lado, gente que viene del exilio, vinculada con el Partido Liberal, con la Junta Organizadora, es decir, con el magonismo, pero están también gentes que vienen precisamente de la Casa del Obrero Mundial.
Entonces, en efecto, es un libro que falta por hacer. Uno de los que faltan por hacer. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? El micrófono está ya con nuestro compañero. Bueno, pues entonces, sí, por favor, con mucho gusto. Felicidades primero que nada, y no, nada más para abundar a este asunto y lo que ya comentaba Armando, el libro de Ana Rivera, a quien justamente citabas hace unos minutos, de Ana Rivera sobre la Casa del Obrero Mundial, es un aporte importantísimo ahí. El trabajo de Jacinto Barrera en la compilación de las obras completas de Ricardo Flores Magón también es un aporte importante. Pero lo que hace falta efectivamente, el anarquismo, como no tiene un conmutador central, hay que seguirlo por estas rutas las rutas individuales de los viajeros, los perseguidos y tal, para completar el mosaico, porque no nos da con las investigaciones de las organizaciones o los movimientos o los grupos. Y digamos, por supuesto, no hay un partido, sino es a través de las rutas, y por eso de las rutas individuales, de estas diásporas anarquistas, que se puede ir completando ese mosaico, y pues lleva un trabajo gigantesco, como nos ejemplifica justamente el libro de Aurelio que se presenta el día de hoy, ¿no? Efectivamente no es un libro, sino hacen falta un montón, ¿no? Es lo que quería apuntar, más allá de estos aportes gigantescos de los colegas que citaba, ¿no? De Ana Rivera y de Jacinto. Eso, y muchas felicidades. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Una recomendación de otro libro? Yo te voy a decir. Adelante. Mira, yo sí quiero hacer otro libro, pero me están fastidiando porque mira, una cosa que no dije es que yo, como llamo Aurelio Fernández, cuando llegué con José Luis, como cuando llegué con Manela Isa o cuando llegué con un montón, me decían enseguida en España, tío, ¿tú eres Aurelio Fernández de aquel Aurelio Fernández? Sí, soy de la... ¿no? Es un tío mío, no consanguíneo, pero que se apellidaba Fernández, al que sí conocí aquí directo, de la flota ruda de Buenaventura Durruti, de Ascaso, de García Oliver, de Miguel, de todos estos anarquistas, los solidarios, en fin. Y yo creo que pues lo han atacado mucho porque los maristas lo hicieron el verdugo del episodio aquel para ser, ¿cómo se llama?, víctimas. Y ¿cómo le llaman eso a los que no santifican sino beatifican a Aurelio? Esa madre, a los maristas, estos cabrones que eran quintacolumnistas allá y que tuvieron que pasar a mejor vida. Pero esa historia, pero también todas están asociados a estos también, ¿no? Yo, de hecho, una fuente fundamental de la información, probablemente el mejor biógrafo de Saavedra, fue Aurelio Fernández Sánchez, que hizo una crónica de él padrísima, ¿no? Entonces sí, no firmo contrato porque los anarquistas no estamos acostumbrados a eso. Está bien, pero harás otro libro. Pues muchísimas gracias, otro aplauso, José Luis, gracias desde Cádiz. José Luis, hermano querido. Mucho gusto, José Luis. Hasta la próxima. Aurelio, hasta la próxima. A todos, Pronto muchas aquí. gracias por su presencia. Y bueno, esta familia que evidentemente tendría que tener cerca los alcoholes, nos tendrían que tener botellas afuera para echarnos una copa de vino, pero ustedes saben que económicamente la situación no nos permite al Fondo de Cultura invitarles una copa, pero hay muchos restaurancitos alrededor donde nos podemos echar una copa. Felicidades, Los gracias anarquistas somos y qué gusto abstemios. por venir, gracias, gracias.